En exclusiva. Son ya las 6 de la mañana con 57 minutos y ahora saludo con mucho gusto al diputado federal Marcelo Torres Cofiño. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, el agradecido soy yo. Muy buenos días. Con el gran gusto saludarte, por supuesto, a ti, a todo su gran auditorio, a Gabriela, que sé que también anda por ahí. Claro. Gracias, buenos días. Muchas gracias, diputado. Ustedes presentaron una iniciativa para que tanto el presidente como el secretario de Gobernación no viajen juntos. Esto no existía anteriormente, ¿no es algo que debería operar ya de antemano? Sí, ciertamente existe, alguna regulación dentro de la Constitución. Sí. Lo que estamos haciendo es, pues, básicamente afinar, dadas las circunstancias que acabamos de vivir ahora el pasado fin de semana. Sí. Y como bien lo mencionas, pues esta iniciativa lo que propone es que modifiquemos la Constitución básicamente bajo dos ejes principales. Uno es el que tiene que ver con la estabilidad política y el otro tiene que ver con la austeridad en la política exterior. Son básicamente 5 artículos: el 84, el 85, el 88, el 90 y el 134. Un dato pues importante, y hay que reconocerlo, es que el país vuelve a dar un giro. No puedo decir que cambia, porque ya ha cambiado y cambia todos los días, y lamentablemente negativamente, pero este fin de semana, propiamente el sábado en la noche, pues cambió de una manera que nadie se lo esperaba. Fue un verdadero escándalo. Quizá muchos mexicanos aún no valoran o no se han dado cuenta de la situación que sucedió, porque la fuga del delincuente, hoy más buscado en todo el mundo, del Chapo Guzmán, pues verdaderamente ha puesto al país pues en una posición que nos debería de avergonzar a todos. Esto es una situación verdaderamente lamentable. Y bueno, ya respecto de lo de la materia, pues hay que reconocer que nos encontramos en un escenario de inseguridad que ha hecho indispensable el que propiciemos el respeto al Estado de Derecho. Y por ello, pues las instituciones, por supuesto, deben de ser verdaderamente fortalecidas y protegidas para que todos los servidores públicos que por supuesto tienen a su cargo esta responsabilidad puedan realizar sus atribuciones constitucionales y legales de una manera que se logre pues forjar un bienestar general en la población a la cual por supuesto representan. Ahora, como todos lo sabemos, el titular del Poder Ejecutivo tiene a su cargo funciones de especial relevancia para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que nos encontramos en el país, en el territorio nacional. Y por esto es importante pues que la persona que ostenta esta responsabilidad se encuentre en todo momento dentro del territorio nacional. Esto nos lleva a retomar pues la disposición pues constitucional que establece que en caso de ausencias, ya sean temporales o permanentes, será el secretario de Gobernación quien ocupará la presidencia de forma provisional. Esto en términos de los artículos 84 y 85 de nuestro texto constitucional. Es decir, existe ya esta intención, sí, la estamos afinando, que eso es lo importante. Ahora, ¿por qué menciono estas disposiciones constitucionales? Pues para resaltar efectivamente el alto cargo que desempeña dentro de la Administración Pública Federal el secretario de Gobernación. Hay que recordar que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues él es el que coordina las acciones para cumplir los acuerdos y las órdenes, y además conduce la política interior. Esto es, por supuesto, lo que compete al Ejecutivo y no se atribuya pues expresamente a otras dependencias. El secretario de Gobernación formula y ejecuta las políticas, los programas, las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación, etcétera. Es decir, el secretario de Gobernación, Alejandro, es el segundo a bordo, es el segundo puesto más importante dentro del Ejecutivo, y por ello es importante que en las ausencias del Ejecutivo, o en su caso del secretario de Gobernación, pues se mantenga cuando menos uno dentro del país para poder atender de manera inmediata los asuntos
pues que lleguen a presentarse y que comprometan la seguridad y protección de los mexicanos. Claro. Me han preguntado, ¿se puso en riesgo la estabilidad política del país? Pues claro que sí. Mira, por supuesto, Dios quiera y no, pero sucede algo en una aeronave donde viajen juntos, aparentemente no viajaron juntos, pero estuvieron ausentes del país. Así es. Y por supuesto esto pone son, para decirlo de alguna manera sencilla, son los puntos finos de la política que por supuesto tenemos que atender. Ahora, como lo digo, este incremento de la inseguridad y la existencia y fortalecimiento de los principales grupos delictivos en el país, pues claro que hace necesario que se extremen las medidas en los viajes para poder atender los asuntos a su cargo. Y bueno, pues es clarísimo que tenemos que cuidar estas formas. Ahora, no se puede dejar de lado esta posibilidad de que existan casos extremos que puedan poner en peligro a los dirigentes de nuestras instituciones de distinta índole. Una situación que hubiese sucedido en Francia, por supuesto que afecta el desarrollo político de nuestro país. Eso es por lo que se refiere a la estabilidad política. Sí. Y por el lado de la austeridad en la política exterior, pues bueno, es una situación ahí distinta desde luego, pero parece que a muchos de los mexicanos ya se les olvidó pues la visita del presidente de la República que hizo al Reino Unido en marzo de este año, es decir, hace básicamente cuatro meses. Sí. Esta visita de Estado, Alejandro, hay que recordarlo, pues fue calificada por gran parte de la población como un acto de dispendio y de cinismo en medio de una crisis económica y de credibilidad que honestamente parece no tener freno. Y hablando de eso, diputado, en este viaje se habla de 130 personas que acompaña al presidente en el viaje a Francia. ¿Qué es lo que dice la ley en cuanto a quienes sí deberán acompañar al presidente en un viaje como este que acaba de realizar? Ahora, a través de esta iniciativa, lo que estamos planteando es que, por supuesto, se justifique, por un lado, que bueno, ya lo establece la Constitución, que el presidente pues básicamente dé aviso cuando el viaje es de menos de 7 días. Sí. Cuando excede, pues tiene que tener la aprobación ya sea de la permanente o del Senado, pero lo que necesitamos es saber pues que con toda logística, que por supuesto la tiene el Ejecutivo Federal, pues se avise quiénes son las personas que lo van a acompañar, que se justifique la razón del viaje y por supuesto pues esto afecta el presupuesto de egresos. Hay que justificar cada peso que nos gastemos porque ese es un dinero de los mexicanos, es dinero de la Federación y por tanto es dinero tuyo y de todas las miles de personas que nos están escuchando en este momento. Entonces, en este momento, diputado, perdón, en este último viaje y en el viaje también a Reino Unido no se justificó nada de eso, quiénes iban y por qué tanta gente y por qué tanto dispendio. No, ese es parte del problema y es desde luego pues parte de la solución que estamos planteando. Por un lado, pues, tenemos que ser congruentes, hablamos de transparencia y rendición de cuentas. Así es. Bueno, hay que recordar que el dinero del gobierno es el dinero de los mexicanos. Por ende, pues yo como ejecutivo o como servidor o como funcionario, como gobernador, como alcalde, lo que sea, cuando yo manejo un recurso que es público, pues yo tengo que perfectamente transparentarlo, decir para qué se aplicó, tengo que justificarlo, es decir, no es cualquier cosa. Y cuando hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, no estamos hablando de artículos de lujo, son herramientas fundamentales hoy en la política. Claro y por tanto, pues tenemos que aplicarla. Y bueno, perdona. Si me permite. Claro. Usted está hablando en la situación, pues, de buscar esa estabilidad en la política exterior, esa austeridad, esa justificación que se tiene que dar antes de realizar el viaje, y no existe nada respecto a la presentación de resultados. Si existe una justificación, existe un propósito de esa visita. No existe un cierre del proceso a la hora de que se regrese de la visita, presentar los resultados de la misma. Sí, pero de alguna manera muy vaga. Y lo que estamos buscando con toda esta iniciativa, que te insisto, son 5 artículos constitucionales los que pretendemos reformar,
pues lo que pretendemos es que se justifique efectivamente este viaje. Y hay que recordar que debido al dispendio en el gasto público, pues que está relacionado con las visitas de Estado del presidente de la República, principalmente a países de Europa, pues hace necesaria esta reforma, como lo menciono, para que podamos implementar las previsiones necesarias para que de una manera efectiva, como lo mencionas, se apliquen todos los principios de eficiencia, de eficacia, de economía, de honradez, de transparencia dentro de la administración de los recursos públicos que utiliza la política exterior. Entonces, vamos, son principios que podríamos decir, bueno, ¿y por qué no se nos había ocurrido? Pues porque quizá no habíamos tenido una situación pues de esta naturaleza que hemos sido verdaderamente criticados los mexicanos entre nosotros mismos. Miren, hay que recordar ese viaje a la Gran Bretaña, ahora a Francia, pues la cantidad de memes, de críticas, de mofas, de caricaturas a nivel nacional y en el extranjero. Eso es verdaderamente grave. Es decir, la imagen de las instituciones, la imagen de la presidencia de la República, pues está por los suelos. Esa es la ¿Y qué está haciendo el gobierno? Ciudadanos, esa es la percepción. Por supuesto, en todos los niveles, donde tú me quieras decir, en el estado de Chihuahua, en Chiapas, en Sinaloa, en Tamaulipas, a donde vayas, bueno, son temas que se viralizan en un segundo, ¿eh? Y esto, vamos, hay focos rojos que el gobierno perfectamente tiene que atender. Diputado, ¿tú crees que, y saliéndonos un poquito del tema, ¿tú crees que en el caso de el Chapo el presidente vaya a tomar medidas tan extremas como pedir renuncias? Mira, el día de hoy yo no creo que sería un caso extremo. La verdad es que venimos de escándalo en escándalo y creo que el presidente pues ha faltado pues, que tenga mano dura, esa es la verdad de las cosas. Creo que en otros momentos cualquier otro presidente de la República no hubiera tolerado el que sucedieran estas cosas. Ya creo yo que ya lo hubieran pedido su renuncia a cualquier secretario de cualquier otro escándalo, y lo que menos quiero o quisiéramos los mexicanos es que pues ahora nos vayan a salir con aquella frase tan famosa y que ahora le digan no te preocupes, Miguel Ángel. Así, como a Rosario Robles. Pues claro, y déjenme decirles, hombre, quienes vimos el reporte o la rueda de prensa que dio inicialmente el secretario de Gobernación y posteriormente donde exhiben este video, miren, honestamente deja mucho más dudas que claridad. Es decir, a mi juicio resulta inverosímil esta versión que ha ofrecido el gobierno tras la lectura de los videos, porque nadie, absolutamente nadie concibe que una persona se meta a bañar vestido y hasta con zapatos puestos. Bueno, todo se dio el lujo de cambiárselos. Así es. Entonces, caray, no nos pueden venir a decir que era una situación normal. O sea, se dieron cuenta 30 minutos después. Entonces, ¿dónde estaba la gente de vigilancia? Es decir, hay muchas cuestiones que cada vez que salen aparentemente o supuestamente a aclarar, pues la verdad es que nos confunden más a los mexicanos y cada vez creemos menos en cualquier versión que nos den. Es decir, los mexicanos ya no creen en el gobierno, esa es una realidad. Total, sí, completamente. Total. Oiga, diputado, déjeme nada más antes de que se nos agote el tiempo, ¿esta iniciativa qué proceso lleva? ¿En qué punto va? Presenté esta iniciativa el miércoles pasado en la permanente, se turna a comisión y por supuesto, por disposición constitucional y reglamentaria, será la siguiente legislatura, es decir, a partir del próximo 1 de septiembre, cuando pues se haga un análisis, se discuta y se apruebe en su caso. Digo en su caso porque así establece el propio reglamento. Sí. Lo que yo considero y lo que he platicado con compañeros de distintos grupos parlamentarios, incluso algunos del PRI, es que pues ven con buenos ojos esta iniciativa. Aquí lo que es muy importante es, pues, miren, como coloquialmente se dice, pues que el PRI no se haga pato. Tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Esto no trae ninguna dedicatoria, esta es una propuesta noble, simplemente pues para aclarar las situaciones, para poder prever
y poder desde luego pues salvaguardar la situación de carácter de estabilidad política en el país y aplicar medidas de austeridad. Entonces, por tanto, lo que considero es que no nos pueden venir a decir que no. O sea, ¿a quién le está haciendo daño? Así es. Diputado, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada y ojalá y se le dé seguimiento. Lo malo es eso, ¿no? Que se deja ya en manos de la siguiente legislatura por la misma naturaleza que debe seguir una iniciativa de ley. Pero ojalá y se le dé seguimiento. Muchísimas gracias, diputado. Al contrario, que tengan muy buen día y por supuesto que vamos a estar muy atentos de esta y muchas otras iniciativas como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Cámara de Diputados. Pues por supuesto que vamos a entregar, de hecho estoy empezando a entregar toda una relación de estos dictámenes y minutas de temas pendientes para poderle dar seguimiento y que la siguiente legislatura pues entre con el brazo ya calientito, ¿no? En términos beisboleros. Ojalá que así Muy sea. bien. Muchas gracias, diputado. Les Buenos mando días. un gran saludo, muchísimas gracias por esta oportunidad.